Leopoldo II, nacido el 9 de abril de 1835 en Bruselas, Bélgica, falleció el 17 de diciembre de 1909 en la Ekene, rey de los belgas desde 1865 a 1909. Deseoso de establecer a Bélgica como una potencia imperial, lideró los primeros esfuerzos europeos para desarrollar la cuenca del río Congo, haciendo posible la formación en 1885 del Estado Libre del Congo, anexado en 1908 como Congo belga y ahora República Democrática del Congo. Aunque desempeñó un papel importante en el desarrollo del Estado belga moderno, también fue responsable de las atrocidades generalizadas cometidas bajo su gobierno contra sus súbditos coloniales. Presentándose a sí mismo como un filántropo deseoso de llevar los beneficios del cristianismo, la civilización occidental y el comercio de los nativos africanos, Leopoldo organizó una conferencia internacional de exploradores y geógrafos en el Palacio Real de Bruselas en 1876. Varios años después, contrató al explorador Henry Morton Stanley para ser su hombre en África. Durante 5 años, Stanley recorrió los inmensos cursos de agua de la cuenca del río de Congo, estableciendo puestos comerciales, construyendo caminos y persuadiendo a los jefes locales, casi todos analfabetos, para que firmaran tratados con Leopoldo. Los tratados, algunos de los cuales parecen haber sido manipulados posteriormente a gustos del monarca. Aunque el gobierno de Bélgica sintió que las colonias serían una extravagancia para un país pequeño, sin armada ni marina, esa situación se adaptaba perfectamente a Leopoldo. Primero convenció a los Estados Unidos y luego a todas las principales naciones de Europa Occidental para que reconocieran una gran franja de África Central, aproximadamente el mismo territorio que la actual República Democrática del Congo, como su propiedad personal. Lo llamó État indépendant du Congo, el Estado Libre del Congo. Era la única colonia privada del mundo y Leopoldo se refería a sí mismo como su propietario. Cuando Leopoldo colonizó el Congo, era un país lleno de fuentes ricas y potenciales. Sin embargo, la mayoría de estas, como el cobre, el oro y los diamantes, requerirían tiempo y dinero para generar buenos ingresos para los colonizadores. Por lo tanto, Leopoldo decidió que los principales productos congoleños serían el caucho y el marfil. Estos productos, aunque muy rentables, resultaron ser demasiado difíciles de recolectar para los habitantes locales. La única forma de hacerlos trabajar duros sin un beneficio personal era a través de la fuerza. El rey Leopoldo contrató un ejército formado por soldados europeos y congoleños, la Force Publique, para imponer su soberanía a los habitantes locales. A principios de la década de 1890 había aparecido una nueva fuente de riqueza. Estaba en marcha un auge del caucho en todo el mundo, iniciado por la invención de la llanta inflable para bicicletas y estimulado por el auge del automóvil y el uso del caucho en correas y juntas industriales. Una fuente lucrativa de caucho silvestre fue Landolfia Viñas, en la gran selva tropical de África Central, y nadie poseía más de esa área que Leopoldo. Se creó una política laboral conocida por los críticos como el sistema Red Rover para maximizar su extracción. Esto creó una sociedad de esclavos a medida que las empresas se volvieron cada vez más dependientes de la movilización forzada de mano de obra congoleña para la recolección de caucho. El Estado reclutó a varios funcionarios negros conocidos como capitas para organizar el trabajo local. El tratamiento de los trabajadores, especialmente la duración del servicio, no estaba regulado por la ley y en cambio se dejaba a la discreción de los funcionarios sobre el terreno. La empresa Abir y Ambersoy-Sets destacaron particularmente por la dureza con la que los funcionarios trataban a los trabajadores. Los recolectores de caucho solían ser compensados por su trabajo con artículos baratos como una tela, cuentas, una porción de sal o un cuchillo. Leopoldo también haría lo suyo con destacamentos de su ejército privado de 19.000 hombres. Estos entraban en una aldea y retenían a las mujeres como rehenes, lo que obligaba a los hombres a dispersarse por la selva tropical y recolectar una cuota mensual de caucho. Leopoldo nunca proclamó que fuera una política oficial y las autoridades del Estado Libre en Bruselas negaron enfáticamente que se empleara. Sin embargo, la administración entregó un manual a cada estación en el Congo que incluía una guía sobre cómo tomar rehenes para coaccionar a los jefes locales. Los rehenes podían ser hombres, mujeres, niños, ancianos o incluso los propios jefes.
Cada estación estatal o de la compañía mantuvo una empalizada para encarcelar a los rehenes. Estas prisiones estaban en malas condiciones y los pueblos de Bongandanga y Mompono registraron tasa de muerte de 3 a 10 prisioneros por día en 1899. Las personas con antecedentes de resistencia fueron deportadas a campos de trabajo forzados. Había al menos 3 campos de este tipo, uno en Lireco, uno en el río Upper Maringa y otro en el río Upper Lopori. A medida que el precio del caucho se disparaba, las cuotas aumentaban y cuando los árboles cerca de una aldea se secaban, los hombres desesperados por liberar a sus esposas e hijas tenían que caminar días o semanas para encontrar nuevos árboles para explotar. Por orden del rey Leopoldo, miles de congoleños fueron ahorcados y les amputaron las manos por no cumplir con la proporción diaria de recolección de savia para la fabricación de caucho. Otras partes de la economía del Congo, desde la construcción de carreteras hasta cortar leña para las calderas de los barcos de vapor, también eran operadas mediante trabajo forzoso. Los efectos fueron devastadores. Muchas de las mujeres rehenes murieron de hambre y decenas, posiblemente cientos de miles de congoleños huyeron de sus aldeas para evitar ser considerados trabajadores forzados y buscaron refugio en lo profundo del bosque, donde había poca comida. Decenas de miles más fueron abatidos en rebeliones fallidas contra el régimen. Para demostrar que no se habían desperdiciado balas, o peor aún, las habían guardado para usarlas en un motín, por cada bala gastada, un soldado congoleño de la Force Publique tenía que presentarle a su oficial blanco la mano cercenada de un rebelde muerto. Para ahorrar municiones, los soldados a veces hacían trampa, simplemente cortando la mano y dejando que la víctima viviera o muriera. Varios sobrevivientes dijeron más tarde que habían sobrevivido a una masacre actuando como muertos, sin moverse incluso cuando les cortaron las manos y esperando hasta que los soldados se fueran antes de buscar ayuda. En algunos casos, un soldado podía cortar su periodo de servicio al traer más manos que otros soldados, lo que provocó mutilaciones y desmembramientos generalizados. Según algunos informes, Leopoldo desaprobó el desmembramiento porque perjudicó sus intereses económicos. Dijo: cortar las manos, eso es una idiotez. Cortaría el resto, pero no las manos. Eso es lo único que necesito en el Congo. El sistema de trabajos forzados para recolectar caucho fue rápidamente copiado por funcionarios coloniales franceses, alemanes y portugueses, con resultados igualmente fatales. Con mujeres como rehenes y hombres obligados a extraer caucho, quedaron pocos adultos sanos para cazar, pescar y cultivar. Entonces, millones de congoleños se encontraron al borde de la hambruna, lo que los hizo vulnerables a enfermedades a las que de otro modo podrían haber sobrevivido. Además, como en cualquier sociedad donde los hombres y las mujeres están separados, traumatizados o huyendo como refugiados, la tasa de natalidad cayó precipitadamente. Nadie sabrá nunca las cifras precisas, pero por todas estas causas, los demógrafos estiman que entre 1880 y 1920, la población del Congo pudo haberse reducido hasta en un 50%, de quizás 20 millones de personas al comienzo de ese periodo, a un estimado de 10 millones al final. Debido a que los efectos del sistema en el Congo podían atribuirse tan fácilmente a un hombre que podía ser atacado con seguridad porque no representaba a una gran potencia, una protesta internacional se centró en Leopoldo. Esta presión finalmente lo obligó a renunciar a la propiedad del territorio y se convirtió en el Congo belga en 1908. Sin embargo, Leopoldo hizo que el gobierno belga le pagara por su preciada posesión. Él murió el año siguiente. Debido a que su único hijo había fallecido antes que él, el sobrino de Leopoldo, Alberto I, lo sucedió en el trono. Los imperialistas europeos y estadounidenses continuaron explotando al pueblo congoleño, que aún seguía viviendo en terribles condiciones. A finales de la década de 1950, el Movimiento Nacional del Congo derrotó a las fuerzas belgas y el Congo se convirtió en un país independiente. Hasta el día de hoy, la violencia sigue siendo un fenómeno cotidiano. Después de muchas décadas de asesinatos en masa, terror, explotación y confiscación de los recursos de su tierra, los congoleños siguen siendo víctimas de la colonización europea internacional. El impacto del reinado del rey Leopoldo y el gobierno belga es todavía demasiado grande para olvidarlo, aunque la historia del Congo sigue pasando desapercibida.
El Imperio Británico fue uno de los imperios coloniales que se crearon en la Edad Moderna entre los siglos XVI y XX hasta el año 1949. Durante los primeros años del siglo XX, el Imperio Británico tenía una cuarta parte de la población a nivel mundial. Su población era de 458 millones de habitantes, lo que lo convertía como el número uno de los imperios más extensos en toda la historia. La hambruna irlandesa de la papa. En 1845, el año en que comenzó la hambruna, Irlanda formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Durante varias décadas, Irlanda se había enfrentado a la pobreza y el desempleo en sus ciudades, y aunque había una amplia representación irlandesa en el Parlamento británico, se propusieron pocas soluciones viables al problema irlandés. La mayoría de los irlandeses vivían como agricultores arrendatarios en propiedades de propietarios ausentes que utilizaban intermediarios para cobrar sus rentas. Cuando fallaron las cosechas de papa, se quedaron sin comida, con poco dinero, y pasaron sus días trabajando en cultivos que no les proporcionarían alimentos. En respuesta a la hambruna, el gobierno británico intentó brindar ayuda a estos agricultores mediante la eliminación de aranceles sobre los granos para reducir el precio del pan. Este acto provocó la caída del gobierno británico y el nuevo gobierno adoptó una actitud de no hacer nada frente a la crisis. Charles Trevelyan creía que la hambruna era el juicio de Dios para dar una lección a los irlandeses e hizo poco para ayudar a los hambrientos. La ayuda enviada a Irlanda por el gobierno británico y por organizaciones benéficas británicas y de otras partes del mundo debía ser distribuida por Charles, pero este retrasó la entrega tanto como le fue posible. Como mínimo, la hambruna provocó más de 1 millón de muertes y más de ese número de irlandeses emigraron, muchos a Estados Unidos y Canadá. Los británicos no fueron la primera ni la última nación europea en participar en la trata de esclavos en el Atlántico. El primer barco británico que transportó esclavos fue capitaneado por John Hawkins durante el reinado de Isabel I en 1562. No había colonias inglesas en América del Norte en ese momento. Hawkins vendió los africanos que había capturado o comprado a los colonos españoles en el Nuevo Mundo. Las ganancias de Hawkins fueron enormes, algo que atrajo a otros comerciantes y capitanes ingleses. Gradualmente, la esclavitud se apoderó de las colonias británicas en América, especialmente en Virginia, a partir de 1619. Los comerciantes agregaron otro tramo a los viajes. Los barcos salían de Inglaterra cargados de mercancía para pagar por los africanos y transportarlos a las plantaciones de azúcar. Allí se cambiaron por azúcar y melaza. Se establecieron estaciones comerciales en la costa africana y los barcos británicos adquirían esclavos generalmente de otros jefes africanos que capturaban a miembros de tribus y pueblos rivales. En 1672 se fundó la Royal African Company y Londres adquirió el monopolio del comercio de esclavos británico. Los barcos británicos transportaban a más de la mitad de los 80.000 africanos transportados a través del Atlántico a la esclavitud cada año. La esclavitud permaneció en todo el Imperio Británico hasta la década de 1830, cuando finalmente fue abolida. La partición de la India. En la década de 1940, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el imperio que Winston Churchill había luchado con tanto empeño por preservar comenzó a desmoronarse. Inglaterra ya no tenía los recursos para controlar su imperio y en ningún lugar esto fue más evidente que en la India. Rápidamente descendió a una terrible violencia religiosa y étnica. Al darse cuenta de esto, los británicos decidieron otorgar la independencia a la India, dividiéndola primero en un par de dominios, Pakistán e India. Cyril Radcliffe tuvo la tarea de trazar la frontera entre la India y el recién creado Pakistán. Era una tarea complicada que tenía el potencial de provocar desplazamientos masivos y violencia étnica. A Radcliffe, por otro lado, se le pidió que tomara algunas de las decisiones más importantes durante el transcurso de un solo día, y el resultado fue una frontera que no tenía ningún sentido étnico o geográfico. El resultado fue que 30 millones de personas intentaban desesperadamente escapar de un país u otro. Una situación que rápidamente se convirtió en una violencia paralizante. Las casas fueron saqueadas, las aldeas quemadas y medio millón de personas asesinadas. Fue una ridícula pérdida de vidas, una que podría haberse evitado en gran medida simplemente dando al desafortunado Cyril Radcliffe el tiempo suficiente para hacer su trabajo correctamente. La hambruna de Bengala de 1943. El Imperio Británico se había justificado durante mucho tiempo afirmando que gobernaba en beneficio de sus súbditos colonizados, pero su conducta durante la hambruna de Bengala desmintió tales pretensiones. En los años previos a la hambruna, muchos bengalíes apenas habían conseguido subsistir de sus tierras
complementadas con arroz importado principalmente de Birmania. Cuando los japoneses conquistaron Birmania en 1942, Bengala quedó aislada de esas importaciones y la precaria existencia de millones de bengalíes se vio abocada a la hambruna. La situación empeoró con la decisión de las autoridades coloniales británicas en 1942 de adoptar una política preventiva de tierra arrasada en partes de Bengala que temían que los japoneses invadieran después de conquistar Birmania. Esto implicó una política de negación del arroz, que consistió en que los británicos retiraran o destruyeran arroz y otros productos alimenticios en los distritos bengalíes que tenían excedentes. Con las tradicionales importaciones de arroz de Birmania cortadas y los excedentes de cosecha local destruidos por los británicos, la hambruna rugió en Bengala. Los esfuerzos de ayuda se vieron obstaculizados por la decisión de Churchill de desviar los envíos de alimentos destinados a los bengalíes hambrientos hacia los soldados británicos que ya estaban bien abastecidos en el Mediterráneo. Cuando el gobierno de Delhi envió un telegrama al primer ministro informándole de la devastación y de que millones de indios estaban muriendo, Churchill respondió con grosería. El virrey de la India describió la actitud de Churchill hacia la India como negligente, hostil y despectiva. Se estima que entre 1 millón y 3.8 millones de personas murieron en la región de Bengala por hambre, malaria y otras enfermedades agravadas por la desnutrición, el desplazamiento de la población, las condiciones insalubres y la falta de atención médica. Durante la Segunda Guerra de los Boeres, que fueron dos conflictos armados que tuvieron lugar en Sudáfrica entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés, los británicos acorralaron alrededor de una sexta parte de la población boer, principalmente mujeres y niños, y los detuvieron en campos que estaban superpoblados y propensos a brotes de enfermedades, con escasas raciones de alimentos. Los británicos necesitaban a la población sudafricana bajo control y tenían los medios y la mano de obra para detenerlos. Instalados bajo el ardiente sol africano y plagados de moscas, los campamentos estaban aborratados, mal equipados y letalmente propensos a brotes de enfermedades. Los suministros de alimentos eran prácticamente inexistentes. El resultado, la enfermedad y la muerte se propagaron rápidamente, matando mujeres por miles y niños por decenas de miles. En un solo año, el 10% de toda la población boer murió en los campamentos británicos, una cifra que empeora aún más cuando se da cuenta de que incluye a 22.000 niños. Las guerras del opio. La guerra del opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante fue la introducción en China de opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India, lo que provocó la propagación de enfermedades y la caída del pueblo chino en la indigencia de la adicción. Para Gran Bretaña, la ganancia económica y colonial fue enorme, pero para la dinastía Qing y el pueblo chino significó un desastre. Este conflicto se convirtió en una guerra a gran escala, con Gran Bretaña tratando de defender efectivamente su venda de opiáceos en masa con la fuerza militar. Algunos de los acuerdos sobre el tratado al final de esta guerra incluían indemnizaciones a Gran Bretaña y Francia y la legalización del comercio de opio en China. La masacre de Amritsar. El 13 de abril de 1919, miles de manifestantes pacíficos desafiaron una orden del gobierno y se manifestaron contra el dominio británico en Amritsar, India. Hombres, mujeres y niños descendieron a los jardines amurallados de Jallianwala con la esperanza de hacer oír sus voces. Lo que sucedió a continuación fue uno de los puntos más bajos de la historia británica. A las 4:30 de la tarde, las tropas bloquearon las salidas al jardín y abrieron fuego contra la multitud. Continuaron disparando hasta que se quedaron sin municiones. En 10 minutos mataron entre 379 y 1.000 manifestantes e hirieron a otros 1.000. Cuando la noticia llegó a Londres, el parlamento quedó tan conmocionado que recordó al hombre que ordenó la masacre, el brigadier Reginald Dyer. En un giro deprimente del destino, el público británico lo etiquetó como un héroe. Murió en paz, convencido hasta el final de que su matanza sin sentido había sido moralmente justificable. La expedición británica al Tíbet. En 1903, los británicos utilizaron al ejército indio británico para invadir el Tíbet, entonces gobernado por China, para hacer cumplir sus demandas con respecto a la frontera entre Sikkim y el Tíbet
y recibir garantías del Dalai Lama y el gobierno chino de que el Tíbet no sería puesto bajo la influencia del Imperio ruso. Los británicos habían adquirido recientemente Birmania y Sikkim mediante la conquista militar y querían asegurarse de que los intereses del Imperio ruso en Asia Oriental se mantuviera a raya. La expedición fue realizada por unidades del ejército británico de la India que portaban ametralladoras modernas y rifles de repetición. Se opusieron a ellos la milicia tibetana, pobremente armada. Cuando los británicos que avanzaban se encontraron con unos 3000 de los tibetanos que estaban bloqueando la carretera, estos se negaron a moverse o a abrir fuego. Los británicos utilizaron un engaño para inducir un disparo de los tibetanos y luego abrieron fuego. Más de 700 tibetanos murieron. La expedición llegó a su fin cuando los representantes del Dalai Lama se vieron obligados a firmar los términos dictados, que incluían a los tibetanos pagando una indemnización por el privilegio de ser invadidos por los británicos y una condición que el Tíbet no podía establecer relaciones diplomáticas con ninguna otra potencia extranjera, convirtiendo el Tíbet en un protectorado del Imperio Británico. Invasión de Australia. Los británicos comenzaron a invadir Australia en 1788 con el pretexto de que era terra nullius, una tierra sin propietarios. En ese momento se estimaba que había 750.000 aborígenes e isleños del estrecho de Torres viviendo en todo el continente. La primera flota llegó a las cercanías de lo que hoy es la ciudad de Sydney en 1788. Aproximadamente 15 meses después, al menos el 50% de la población aborigen local estaba muriendo debido a una epidemia de viruela. Los británicos llevaron a cabo decenas de masacres de indígenas hasta la década de 1920. El 10 de junio de 1838, la masacre de Myall Creek ocurrió cerca de Inverell, en Nueva Gales del Sur. Esta tragedia es bien conocida porque fue la primera vez que los europeos fueron llevados ante la justicia por una atrocidad de este tipo en Australia. Los pueblos de las primeras naciones representan solo el 2.5% de la población adulta australiana total. El levantamiento de Mau Mau. En la década de 1950, la gente de Kenia decidió que quería recuperar su nación. Desafortunadamente, las personas de las que querían recuperarlo eran los mismos responsables de todas las demás atrocidades de esta lista. Por temor a una rebelión en todo el país, los británicos arrestaron a 1.5 millones de personas y las colocaron en campos de concentración. Bajo eslóganes como trabajo y libertad, los reclusos fueron forzados a trabajar hasta la muerte como mano de obra esclava. Las ejecuciones aleatorias no eran infrecuentes y el uso de la tortura estaba generalizada, además de que sufrieron graves agresiones sexuales. El recuento oficial de cadáveres es inferior a 2000, pero el historiador David Anderson estima que hubo 20.000, mientras que Caroline Elkins cree que podrían haber muerto hasta 100.000. La mayoría de ellos eran civiles o niños detenidos por cargos vagos y falsos de ayudar a los rebeldes. Kenia fue declarada independiente en 1963. El Imperio portugués se estableció a partir del siglo XV y finalmente se extendió desde América hasta Japón. Había colonias territoriales más grandes como Brasil, Angola y Mozambique. Los portugueses comenzaron su imperio como una búsqueda de acceso al oro de África Occidental y luego al comercio de especias orientales, nuevas tierras para la agricultura, riquezas y gloria para los aventureros coloniales y ambiciones del trabajo misionero fueron otras motivaciones en la construcción de un imperio. Con el imperio que crearon los portugueses, también crearon un mal que perduraría en este mundo y cuyas consecuencias aún vemos hoy: la trata transatlántica de esclavos. Movida por el afán de lucro y la falta de indígenas americanos para hacer el trabajo duro, el país inició una práctica llamada comercio triangular. Tomaban algunos productos fabricados en Europa y los vendían en África para comprar esclavos que transportaban a Brasil para trabajar en plantaciones y mina, y luego estos productos eran enviados de regreso a Europa para venderlos. Los esclavos se adquirieron en el reino del Congo y en el reino de Benín, cuyos gobernantes estaban ansiosos por obtener bienes comerciales europeos como telas de algodón, espejos, cuchillos y cuentas de vidrio. Las islas actuaban como punto de reunión de esclavos y como lugar para llevar provisiones a bordo de los barcos que transportarían el cargamento humano. 1 de cada 5 esclavos moría en estos barcos, pero 1 de cada 2 murió entre la captura inicial y la llegada a su destino final. Los primeros 130 años, los portugueses dominaron el comercio. En 1526,
realizaron el primer viaje transatlántico de esclavos desde la costa de África hasta Brasil. Esto sirvió de ejemplo para que otras potencias europeas hicieran lo mismo en sus colonias y pronto se convirtió en algo generalizado. Las estimaciones sugieren que entre 12 y 12.8 millones de africanos fueron transportados de esta manera a América en 400 años. Alrededor de 2 millones perdieron la vida durante el viaje y muchos más fueron asesinados después de su llegada. Esta práctica, además de los horrores que creó en aquellos días, tuvo efectos que todavía vemos hoy. La esclavitud comenzó a verse como una división racial, ya que la mayoría de los esclavos eran africanos. Cuando empezaron a pasar los años, empezaron a surgir justificaciones, que fue la base del racismo tal como lo conocemos hoy. Europa siempre había estado interesada en la India, especialmente con fines comerciales después de que se hizo evidente para los europeos cuánto tenía la India para ofrecer, especialmente en lo que respecta a especias, textiles y otros productos orientales y comerciales. El marinero portugués Vasco da Gama fue recibido gentilmente por Samorín, el rey hindú de Calicut, quien le concedió permiso para construir almacenes para las mercancías que comerciaba. Sin embargo, esta tolerancia fue explotada por los portugueses, que querían una cantidad cada vez mayor de instalaciones para sus propósitos y también querían que se abandonara todo comercio con los musulmanes. En la primera década después de la llegada de los portugueses a la India, exhibieron horribles atrocidades, incluida la quema de barcos árabes que llevaban no solo cargamentos, sino también hombres, mujeres y niños, cortando narices a pescadores desarmados, bombardeando ciudades portuarias en la costa de Malabar y forzando la conversión al catolicismo de mujeres e hijas de hombres derrotados, además al mismo tiempo convirtiendo templos y mezquitas en iglesias católicas. En 1510, Alfonso de Alburquerque capturó la isla de Goa y los territorios circundantes en la costa occidental de la India del sultán de Bijapur y la convirtió en la capital del Imperio Oriental Portugués. La Inquisición en Goa fue tan dura y notoria que la noticia de su brutalidad y horrores llegó a Lisboa, pero no se hizo nada para detener su creciente barbarie. La Inquisición de Goa es considerada la más violenta jamás ejecutada por la Iglesia Católica Portuguesa. Básicamente, fue un holocausto infligido al pueblo indio. La Inquisición estaba formada por un tribunal presidido por un juez enviado desde Portugal junto con 2 asistentes. El juez no respondía ante nadie más que ante Lisboa y dictaba sentencias en la forma que consideraba conveniente. La Inquisición se llevó a cabo en un palacio llamado la Casa Grande. Esta había sido la residencia de los gobernadores portugueses de Goa hasta 1554. Había sido remodelada para albergar 200 celdas para prisioneros e instrumentos de tortura para infligir todo tipo de dolor a los paganos. Brasil fue descubierto por los portugueses en 1500 y se convertiría en la más importante de todas sus colonias. Brasil era rico en recursos naturales como maderas, diamantes y oro, y San Vicente se convirtió en el primer asentamiento portugués en 1532. El modelo de plantación colonial con trabajadores esclavos, amerindios y luego africanos se introdujo a una escala mucho mayor que en cualquier otro lugar, y Brasil se convirtió en el principal productor mundial de azúcar y luego de tabaco. Pero otra víctima de la colonización, además de los esclavos, fueron los indígenas tupí-guaraníes, tapuya y otras tribus que vivían a lo largo de la costa, que sufrieron una gran despoblación debido a las enfermedades y la violencia, cuyas aldeas y cultura fueron sistemáticamente destruidas. También se produjo un proceso de mestizaje entre colonos portugueses y mujeres indígenas. Se estima que de los 2.5 millones de indígenas que habían vivido en la región que ahora comprende Brasil, menos del 10% sobrevivió hasta el siglo XVII, lo que obligó a los que quedaron a huir hacia el interior de la selva tropical. Hubo que esperar hasta 1755 para que los indígenas fueran reconocidos como súbditos plenos y libres de la corona portuguesa. Los bandeirantes fueron colonos en el Brasil portugués que participaron en viajes exploratorios durante el periodo moderno temprano para expandir las fronteras de la colonia y subyugar a los indígenas brasileños. El objetivo principal de las misiones de los bandeirantes era capturar y esclavizar a las poblaciones nativas. Lo llevaron a cabo mediante una serie de tácticas. Los bandeirantes generalmente recurrían a ataques sorpresa, simplemente asaltaban aldeas o grupos de nativos y ejecutaban a cualquiera que resistiera y secuestraban a los supervivientes.
También se podrían utilizar engaños. Una táctica común era disfrazarse de jesuitas y a menudo cantar misa para atraer a los nativos fuera de sus asentamientos. En ese momento, los jesuitas tenían una merecida reputación como la única fuerza colonial que trataba a los nativos de manera bastante justa. Si atraer a los nativos con promesas no funcionaba, los bandeirantes rodeaban los asentamientos y les prendían fuego, obligando a los habitantes a salir. En una época en la que los esclavos africanos importados eran comparativamente caros, los bandeirantes podían vender grandes cantidades de esclavos nativos con enormes ganancias debido a su precio relativamente económico. Además de capturar a los nativos como esclavos, las bandeiras también ayudaron a extender el poder de Portugal al ampliar su control sobre el interior de Brasil, junto con la exploración y colonización de este territorio. Las bandeiras también descubrieron para los portugueses riquezas minerales que antes no habían podido aprovechar. Francia es en ocasiones sinónimo de la palabra libertad, gracias a lo que impulsó la Revolución Francesa, pero como ocurre con todos los imperios coloniales, su historia está empapada de la sangre de los pueblos oprimidos de todo el mundo. Los franceses fueron el tercer mayor comerciante de esclavos, elevado a ese rango por el asombroso número de africanos entregados a Saint-Domingue en Haití a fines del siglo XVIII. De los 1.381.000 africanos cargados en barcos franceses, 1.165.000 sobrevivieron al viaje para encontrar duras condiciones, principalmente en las colonias del Caribe francés. Aunque un número considerable de esclavos navegó en barcos franceses a Guadalupe y Martinica, la gran mayoría fue a Saint-Domingue, la colonia más rentable del siglo XVIII en el Nuevo Mundo. Las posesiones francesas en el Caribe eran más pobladas y más productivas que las posesiones británicas y españolas en la región. Le Havre fue el primer puerto importante de comercio de esclavos de Francia y entregó cautivos a Martinica, Guayana Francesa y principalmente a Saint-Domingue. Los hombres involucrados defendieron su negocio diabólico contra el movimiento abolicionista de 1789. Eran comerciantes especializados en financiar y dirigir cargamentos de cautivos negros robados a las colonias del Caribe que tenían tasas de mortalidad horriblemente altas. Su enfoque despectivo y condescendiente hacia los negros los inmunizó de la crítica moral. Se oponían firmemente a la aplicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a los negros, mientras ridiculizaban a los esclavos como sucios y salvajes. A menudo tomaban a una amante negra. El gobierno francés pagó una recompensa por cada cautivo vendido a las colonias, lo que hizo que el negocio fuera rentable y patriótico. Mai Trac fue la ejecución de civiles vietnamitas llevada a cabo por el ejército francés durante el dominio francés en Vietnam. Esto ocurrió en la aldea de Mai Trac, provincia de Quang Binh, a las 12 p.m. del 29 de noviembre de 1947. En esta operación se quemaron 326 casas, murieron más de 300 civiles residentes en Mai Trac, de los cuales 170 eran mujeres y 157 eran niños. El lugar de este terrible suceso fue al pie del puente Mai Trac. Las víctimas fueron forzadas al pie del puente y alineadas antes de ser ejecutadas con fuego de ametralladora. Casi la mitad de los residentes de la aldea murieron. Cada año, el 29 de noviembre, es llorado como fecha del odio por los residentes de este pueblo. El parque conmemorativo en el que se encuentra el sitio fue clasificado por el Ministerio de Cultura de Vietnam como una de las reliquias históricas nacionales de Vietnam el 27 de diciembre de 2001. La Revolución de Argelia o la Guerra de Independencia de Argelia se libró entre Francia y el Frente de Liberación Nacional de Argelia de 1954 a 1962, lo que llevó a Argelia a independizarse de Francia. Fue un conflicto complejo, caracterizado por la guerra de guerrillas y el uso de la tortura. Los crímenes de guerra y la tortura fueron un proceso frecuente desde el comienzo de la colonización de Argelia, que comenzó en 1830. Los crímenes cometidos por los franceses antes y durante la revolución contra los combatientes argelinos y civiles desarmados incluyeron bombardeos indiscriminados,
y disparos contra multitudes de civiles, encarcelamiento sin comida en celdas pequeñas y arrojar a los prisioneros de helicópteros, además de enterrar a personas vivas. Los métodos de castigo incluían palizas, mutilaciones, uso de electrochoque, privación del sueño y demás atrocidades. 2 millones de argelinos también fueron deportados a campos de internamiento y algunos fueron forzados a trabajar. Marcel Bruno Viguier, quien fue un oficial militar francés, declaró en junio del 2000 que tenía su base en Sidi Ferrouch, un centro de tortura donde se ejecutaba a argelinos. La colonia penal de Cayenne, comúnmente conocida como Isla del Diablo, fue una colonia penal francesa que operó en los siglos XIX y XX en las Islas de la Salvación de la Guayana Francesa. Inaugurada en 1852, el sistema de la Isla del Diablo recibía condenados de la prisión de Saint-Laurent-du-Maroni, que habían sido deportados de todas partes del Segundo Imperio francés, y era infame por el duro trato que recibían los detenidos, con una tasa de mortalidad del 80% en el peor de los casos. La Isla del Diablo era conocida por ser utilizada para el exilio interno de prisioneros políticos franceses, siendo el más famoso el capitán Alfred Dreyfus. El sistema penitenciario se extendía por varios lugares en el continente y en las Islas de Salvación. Île Royale fue el centro de acogida de la población general de la colonia penal. Fueron alojados en libertad moderada debido a la dificultad de escapar de la isla. La isla San Joseph era la reclusión donde se enviaba a los reclusos a ser castigados con incomunicación en silencio y oscuridad constantes. Además de las prisiones, en cada una de las 3 islas del grupo de Islas de Salvación, los franceses construyeron 3 instalaciones penitenciarias relacionadas con el continente sudamericano, al este de Cayenne, que más tarde se convirtió en la capital de la Guayana Francesa. La prisión cerró en 1953. El levantamiento malgache fue una rebelión nacionalista malgache contra el dominio colonial francés en Madagascar, que duró desde marzo de 1947 hasta febrero de 1949. A partir de finales de 1945, los primeros diputados de la Asamblea Nacional Francesa de Madagascar lideraron un esfuerzo para lograr la independencia de Madagascar a través de canales legales. El fracaso de esta iniciativa y la dura respuesta que obtuvo de la administración francesa radicalizó a elementos de la población malgache, incluidos los líderes de varias sociedades secretas nacionalistas militantes. En la noche del 29 de marzo de 1947, los nacionalistas malgaches lanzaron ataques sorpresa coordinados contra bases militares y plantaciones de propiedad francesa en la parte oriental de la isla, concentradas alrededor de Moramanga y Manacara. Los franceses triplicaron el número de tropas en la isla a 18.000. Las autoridades coloniales buscaron luchar en los frentes físico y psicológico y se involucraron en una variedad de tácticas de terror diseñadas para desmoralizar a la población. La fuerza militar francesa llevó a cabo ejecuciones masivas, torturas, incendios de pueblos enteros, castigos colectivos y otras atrocidades como arrojar a prisioneros malgaches vivos desde un avión. El país de África Occidental, Senegal, fue testigo de la masacre de Tiaroye, en la que soldados franceses ejecutaron a fusileros senegaleses que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial en nombre de Francia. Fueron ejecutados por exigir subsidios y pensiones. Los historiadores registran que en lugar de ser compensados, fueron arrestados y ejecutados el 1 de diciembre de 1944. Aunque el expresidente francés François Hollande afirmó en 2014 que 70 fusileros murieron, las cifras siguen siendo controvertidas. Las familias de otros fusileros han dicho que el gobierno francés tiene conocimiento de otras fosas comunes y han pedido el cierre de la masacre identificando las tumbas. El gobierno francés ha intentado ocultar los hechos. El gobierno francés afirmó que los fusileros habían recibido sus remuneraciones. El juicio que siguió en marzo de 1945
ocultó aún más los hechos, ya que condujo a la condena y la degradación militar de 34 personas inocentes. La revolución de Bamileke es el nombre de la lucha por la independencia entre el movimiento nacionalista de Bamileke, Camerún, y Francia. La guerra comenzó con disturbios en 1955 y continuó después de que Camerún obtuvo la independencia en 1960. Se cree que esto produjo entre 61.300 y 76.000 bajas civiles, según estimaciones de la Embajada Británica reunida en 1964, y el 80% de estos procedían de la región de Bamileke. En general, estimar el número de muertes es difícil, ya que la administración francesa no mantuvo registros meticulosos del número de personas fallecidas. Según Max Bardet, un ex soldado que sirvió en 1962 a 1964 como piloto, dice que fue una guerra despiadada. Estaban atacando a todos sin importar si eran mujeres o niños. Al testificar sobre la discreción de Francia, Max Bardet dijo que el oficial que lo acompañaba quería que le aseguraran que no había testigos de la historia en el terreno para no implicar a Francia. Prisión de Condau. La prisión fue construida en 1861 por los colonos franceses para encarcelar a aquellos considerados especialmente peligrosos para el gobierno colonial. Muchos de los líderes de alto rango de Vietnam fueron detenidos aquí. Está clasificada como una reliquia histórica de importancia nacional por el gobierno de Vietnam. El sitio más famoso de esta prisión son las jaulas de tigre. Este sitio es tristemente célebre porque en estas jaulas se utilizaron para torturar a prisioneros políticos, muchos de los cuales quedaron inválidos a causa de las torturas y de largos meses bajo la inmovilización forzada de sus cuerpos. Se le llama Imperio Español al conjunto de territorios gobernados por las dinastías hispánicas. Se le ha conocido también por otros nombres: Imperio de España, Monarquía Universal Española, Monarquía Española o Monarquía Hispánica. El inicio del Imperio Español se ubica en el siglo XV con la unión de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. En primer lugar, estos reyes querían fortalecer su dominio sobre el norte de África y utilizar sus puertos más cercanos para comerciar oro. Por otro lado, estos deseaban extender sus dominios a través de la expedición a tierras lejanas y así poder propagar el catolicismo. La sola mención de la palabra esclavitud trae a la mente imágenes de africanos transportados a través del Atlántico. La esclavitud fue sin duda un aspecto del colonialismo europeo en las Américas. Pero los africanos no fueron los únicos. Los nativos americanos fueron sometidos a un sistema paralelo de esclavitud tan degradante y vasto como el africano. La esclavitud indígena ocurrió en todas las áreas importantes antes y después que su contraparte africana. Entre 2.5 y 5 millones de nativos fueron esclavizados. Todos los imperios europeos participaron en esto: los ingleses, franceses, holandeses y portugueses. Como España llegó a controlar las regiones más ricas y densamente pobladas de América, surgió como el mayor esclavizador de los indígenas americanos. Para extraer la riqueza del hemisferio, España hizo uso de la mano de obra más abundante a su disposición. Los reyes católicos inicialmente rechazaron el entusiasmo de Colón por la trata de esclavos, pero aunque emitieron un decreto en 1500 que prohibía específicamente la esclavización de los pueblos indígenas, permitieron 3 excepciones de las que las autoridades coloniales españolas abusaron libremente: esclavos capturados en guerras justas, los comprados a otros pueblos indígenas o aquellos de grupos que supuestamente practican el canibalismo. En 1542 España prohibió la práctica por completo, así que de ahora en adelante ningún indígena podría ser esclavo bajo cualquier circunstancia. A diferencia de la esclavitud africana, que siguió siendo legal y usada por imperios de todo el mundo durante siglos, la esclavitud de los nativos americanos era ilegal. Sin embargo, esta prohibición categórica no impedía que los colonos españoles tuvieran indígenas esclavizados por todo el hemisferio. Para eludir la prohibición real, los colonos españoles y los empresarios, en conveniencia con algunos funcionarios reales, recurrieron a subterfugios legales.
idearon acuerdos laborales como encomiendas, repartimientos, arrendamiento de presos, indios en depósito, peonaje por deudas y muchos otros. Esta confusión jurídica permitió a los operadores continuar obligando a los nativos americanos a trabajar duro mientras les daban un mínimo o ninguna compensación. Por ejemplo, el repartimiento implicaba obligar a los indios misioneros a trabajar durante un periodo de tiempo cada año que variaba de semanas a meses con poca o ninguna remuneración. Estaba muy extendido en Perú y México, aunque desapareció rápidamente en este último. Persistió durante cientos de años como el principal sistema para organizar la mano de obra indígena en Colombia, Ecuador y Florida, y sobrevivió hasta principios de la década de 1820 en Perú y Bolivia. La esclavitud indígena es mucho anterior a la llegada de los europeos a América, tan atrás como podemos mirar en monumentos, códices y evidencia arqueológica anteriores al contacto, así como en los primeros relatos aprendemos sobre los indígenas americanos esclavizándose unos a otros. Los mayas y los aztecas tomaron cautivos para utilizarlos como víctimas de sacrificios. Los iroqueses libraron guerras de luto contra sus vecinos para vengarse y reemplazar a sus muertos. Así que estas prácticas de esclavitud estaban arraigadas en contextos culturales específicos. Los europeos los aprovecharon y continuaron mercantilizándolos y expandiéndolos de maneras que habrían sido inimaginables en épocas anteriores. En el siglo XVII, los cautivos mapuche del sur de Chile fueron llevados al puerto de Valparaíso y enviados hasta Perú. Trabajadores apaches no remunerados del norte de México fueron llevados hasta el sur de Cuba y tan al norte como Canadá, y además indígenas fueron transportados a través del Pacífico para trabajar en ciudades y minas en América del Norte. A diferencia de la esclavitud africana, que tenía como objetivo a adultos y en su mayoría varones, la mayoría de los indígenas americanos esclavizados eran mujeres y niños. En las sociedades nómadas, los hombres se dedicaban a actividades menos útiles para los colonizadores europeos, como la pesca y la caza, a diferencia de las mujeres, cuyos roles tradicionales incluían tejer, la recolección de comida y cuidado de los niños. La explotación y las capacidades reproductivas de las mujeres fueron parte de la razón de este sobreprecio, que existió en el Caribe, Chile y Nuevo México y permaneció vigente desde el siglo XVI. Algunas fuentes también apuntan a la conveniencia de tener mujeres en lugar de hombres en el ámbito doméstico. Así como los amos querían mujeres dóciles, también mostraban una clara preferencia por los niños nativos. Los niños eran más adaptables que los adultos, aprendían idiomas más fácilmente e incluso podían llegar a identificarse con sus captores. De hecho, una de las características más llamativas de la esclavitud indígena es que aquellos retenidos en la esclavitud podrían eventualmente unirse a las sociedades de sus captores, a diferencia de la esclavitud africana, una institución legada heredada de generación en generación. Los esclavos indígenas podían convertirse en sirvientes y, con algo de suerte, adquirir un poco de independencia y alcanzar un nivel más alto dentro de la sociedad en el transcurso de una sola generación. En el virreinato del Perú, el sistema de repartimiento fue particularmente duro. El gobierno colonial reutilizó el sistema Inca-Mita bajo su propia administración. Durante más de 2 siglos, 13.000 indígenas fueron reclutados a la fuerza cada año para trabajar en las minas de plata de Potosí, Cayoma y Huancavelica. Estos fueron obligados a transportar cargas agotadoras en condiciones extremas desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Las caídas, los accidentes y las enfermedades eran comunes. Para evitar el repartimiento, miles de personas huyeron de sus aldeas tradicionales y perdieron sus derechos sobre la tierra del Aylú. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII, el Alto Perú perdió casi el 50% de su población indígena. En Chile, en 1608, Felipe III levantó formalmente la prohibición de la esclavitud indígena para los mapuches atrapados en la guerra, legalizando lo que ya se había convertido en una práctica común. La legalización hizo que las incursiones de españoles fueran cada vez más comunes y los esclavos mapuche fueron exportados al norte a lugares como La Serena y Lima en Perú. En Brasil, los colonos dependían en gran medida de la mano de obra indígena durante las fases iniciales de asentamiento para mantener la economía de subsistencia, y los nativos a menudo eran capturados por expediciones llamadas bandeiras. En 1629,
Antonio Raposo Tavares dirigió una bandeira para encontrar metales y piedras preciosas y capturar indios para esclavizarlos. Solo esta expedición fue responsable de la esclavización de más de 60.000 indígenas. La importación de esclavos africanos comenzó a mediados del siglo XVI, pero la esclavitud de los pueblos indígenas continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Cuando los ingleses colonizaron Norteamérica entre 1607 y 1733, la esclavitud se institucionalizó y se basó en la raza. Los nativos americanos que se tomaban como esclavos se solían vender a los propietarios de plantaciones en las Indias Occidentales, mientras que los esclavos africanos se importaban en lo que se conoció como el comercio triangular entre Europa, África Occidental y América. Todas las colonias inglesas tenían esclavos, pero la vida de los esclavizados solía ser bastante distintas unas de otras. Los nativos americanos fueron obligados a trabajar como esclavos y en varias otras formas de servidumbre no libre. Trabajaban en minas, en plantaciones, como aprendices de artesanos y como domésticos. Al igual que los africanos enviados a América, los indígenas fueron transportados desde sus comunidades natales para trabajar como esclavos en otros lugares. Muchos otros fueron trasladados cientos o miles de kilómetros dentro de América. El fin de la esclavitud llegó entre 1800 y 1850, a lo largo de los diferentes países ya independizados de España, como resultado de constituciones y decretos, como por ejemplo en Chile, se decretó la libertad de vientres, los hijos de los esclavos nacían libres en octubre de 1811, y se abolió definitivamente la esclavitud mediante la Constitución Política del Estado en diciembre de 1823. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina, se aprobó en 1813 la libertad de vientres, pero no se abolió la esclavitud hasta la Constitución Argentina de 1853. Uruguay abolió la esclavitud el 12 de diciembre de 1842. En la Nueva Granada se intentó prohibir la trata de esclavos en Cartagena de Indias en 1810. En 1814, la legislatura de Antioquia aprueba la libertad de vientres. En 1823, la Nueva Granada decretó el fin del comercio de esclavos y en 1851 decretó la libertad de todos los habitantes, que sería efectiva a partir del año siguiente. En 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica aprueban la abolición de la esclavitud, prohibición que se mantendrá cuando se disuelva la federación en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. El presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863. La proclamación declaró que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de lucha, el conquistador español Hernán Cortés logró provocar la caída de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, y en consecuencia puso fin a su civilización. A raíz de esto, los españoles comenzaron a consolidar el control sobre lo que se convirtió en el Virreinato de Nueva España. En abril de 1519, Hernán Cortés, anteriormente magistrado jefe de Santiago de Cuba, desembarcó en la costa de México en un punto que llamó Veracruz, con aproximadamente 450 soldados. Cortés fue patrocinado por el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Velázquez designó a Cortés para que dirigiera una expedición a México después de que los informes de algunos viajes anteriores a Yucatán captaran el interés de los españoles en Cuba. Pronto entró en contacto con varias tribus que estaban resentidas con el dominio mexica. Cortés se enfrentó a algunos de estos nativos, derrotándolos y ganándose su lealtad. Moctezuma, enterado ya de la situación, decidió enviar a un grupo de nobles a encontrarse con Cortés. Estos emisarios llevaron joyas de oro como regalo, lo que agradó mucho a los españoles. Cortés continuó su marcha hacia Tenochtitlan. Antes de entrar en la ciudad el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus tropas se prepararon para la batalla. 4 jinetes encabezaban la procesión. Detrás de estos jinetes había 5 contingentes más. El ejército de Cortés fue recibido amistosamente por Moctezuma y los alojó en su palacio. 6 días después, Cortés reunió en consejo a los capitanes Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Velázquez de León y Diego de Ordaz, así como a 12 soldados de confianza, entre ellos Bernal Díaz, y comentaron la situación comprometida en que se encontraban. Entonces, para protegerse, decidieron apresar a Moctezuma, quien fue rápidamente llevado cautivo sin resistencia. Otros señores también fueron detenidos por los españoles.
Con Moctezuma cautivo, Cortés no tenía que preocuparse de que le cortaran los suministros o lo atacaran. También asumió que podía controlar a los mexicas a través de Moctezuma. Sin embargo, Cortés tenía poco conocimiento del sistema de gobierno de estos, y Moctezuma no era todopoderoso como imaginaba Cortés. Ante cualquier signo de debilidad, los nobles de Tenochtitlan podrían rebelarse. A medida que Moctezuma daba las órdenes exigidas por Cortés, como ordenar que se recogiera un tributo y se le diera a los españoles, su autoridad se estaba resbalando y rápidamente su gente comenzó a volverse contra él. A Cortés y su ejército se les permitió permanecer en el palacio y las tensiones continuaron creciendo. Mientras los españoles estaban en Tenochtitlan, el gobernador Velázquez, la máxima autoridad española en las Américas, reunió una fuerza de 19 barcos, más de 800 soldados, 20 cañones, 80 jinetes y 80 arcabuceros al mando de Panfilio de Narváez para capturar a Cortés y devolverlo a Cuba. Velázquez sintió que Cortés se había excedido en su autoridad y había tenido conocimiento de la mala conducta de Cortés casi un año antes en la matanza de Cholula. Sin embargo, tuvo que esperar los vientos favorables y no pudo enviar fuerzas hasta la primavera. Las tropas de Narváez desembarcaron en México el 20 de abril de 1520. Después de que Cortés se dio cuenta de su llegada, trajo una pequeña fuerza de alrededor de 300 al campamento de Narváez el 27 de mayo. Cortés tendió una emboscada al campamento a altas horas de la noche, tomando a Narváez como rehén y obteniendo fácilmente su rendición. Cortés también había dividido las fuerzas de Narváez con promesas de la gran riqueza en Tenochtitlan para que se rindieran más rápido. Narváez fue encarcelado en Veracruz y su ejército se integró a las fuerzas de Cortés. Durante la ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado quedó al mando de Tenochtitlan con 80 soldados, incluidos 14 arcabuceros. En este momento, los mexicas comenzaron a prepararse para el festival anual de Toscal, en honor al dios de la guerra Huitzilopochtli. Le habían pedido permiso a Moctezuma para realizar el festival y aseguraron que los españoles querían conocer sus tradiciones. Alvarado acordó permitir el festival con la condición de que todos estuvieran desarmados. Pero parece que Alvarado temía por la seguridad de las fuerzas españolas y pensó que los mexicas estaban planeando un ataque. Mientras la gente cantaba y bailaba, los españoles salieron listos para la batalla y cerraron todas las vías de escape detrás de ellos y procedieron a ejecutar brutalmente a todos los asistentes que estaban allí reunidos. Los que intentaban escapar fueron abatidos cerca de las salidas. No se sabe cuántos murieron, pero se estima que el patio tenía capacidad para albergar de 8 a 10.000 nobles y guerreros. Esta matanza del Templo Mayor encendió la mecha de la rebelión. Esta comenzaba poco después de que Cortés regresara y tratara de calmar los ánimos. Para ello solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. En un intento para sofocar el violento tumulto, Moctezuma se asomó a la azotea, instando a sus seguidores a retirarse. La población contempló horrorizada la supuesta complicidad del emperador con los españoles, por lo que comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. Después de los acontecimientos de la fiesta de Toxcal, los españoles y sus aliados se encontraban cercados en el palacio, con pocos alimentos. Cortés y sus hombres estaban en el centro de la ciudad y probablemente tendrían que luchar para salir sin importar la dirección que tomaran. Cortés decidió tomar la calzada hacia Tlacopan, pues necesitaba la ruta más rápida para salir de la ciudad. En esa noche triste, el 1 de julio de 1520, las fuerzas españolas salieron del palacio primero con sus aliados indígenas, trayendo la mayor cantidad de tesoros posibles. Cortés había esperado pasar desapercibido, amortiguando los cascos de los caballos y llevando tablas de madera para cruzar los canales. Los españoles lograron llegar a la calzada y pudieron pasar por los 3 primeros canales. Finalmente pudieron llegar a Tlaxcala, pero en el camino había perdido a más de 860 soldados. Cortés afirmó que solo se perdieron 150 soldados junto con 2.000 aliados nativos. Francisco López de Gomara, capellán de Cortés, estimaba que habían muerto 450 españoles y 4.000 aliados. Otras fuentes estiman que casi la mitad de los españoles y casi todos los nativos murieron o resultaron heridos. Mientras tanto, Cuitláhuac fue elegido nuevo Tlatoani tras la muerte de Moctezuma, quien desplegó una gran actividad para alistar tropas, buscar alianzas con algunos pueblos y tratar de destruir a los invasores. Su gobierno duró 80 días. La viruela acabó con la vida de Cuitláhuac en noviembre de 1520, a solo unas semanas de lograr vencer a los españoles, y ya había reunido un ejército de 3 divisiones
miles de veces más numerosos que las fuerzas de Cortés e incluso más que las fuerzas españolas totales instaladas en Cuba. Tras la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue elegido Tlatoani el 2 de febrero de 1521. También Cortés tuvo que reconstruir sus alianzas después de su fuga de Tenochtitlan antes de que pudiera volver a intentar tomar la ciudad. Empezó por los Tlaxcaltecas, que eran un estado autónomo y un enemigo feroz de los mexicas, entre otras tribus que habían sido previamente subyugadas por los mexicas. El plan de Cortés para su asedio era atrapar a los mexicas dentro de su capital. Cortés pretendía hacer eso aumentando su movilidad en el lago, anteriormente una de sus principales debilidades. Ordenó la construcción de 13 bergatines a su maestro armador Martín López y envió a Veracruz a buscar los barcos que había hundido anteriormente y cualquier otro aprovisionamiento que hubiera llegado. En mayo de 1521, Cortés y su ejército de coalición llegaron a las afueras de la capital mexica y sitiaron la ciudad. Las fuerzas al mando de Alvarado marcharon primero hacia Chapultepec. Allí había manantiales que abastecían gran parte del agua de la ciudad por acueducto. Los dos generales luego trataron de llevar sus fuerzas sobre la calzada en Tlacopan. Las fuerzas mexicas lograron derrotar a los españoles y detener la marcha hacia la capital en un brillante aunque sangriento y largo ataque terrestre y naval. Cortés decidió hacer una abertura en la calzada para que sus bergatines también pudieran usarse en ambos lados. Con sus bergatines, Cortés también podría enviar fuerzas y suministros a áreas que antes no podía, lo que arruinó el plan de Cuauhtémoc. A medida que los españoles emplearon estrategias más exitosas, su dominio sobre Tenochtitlan creció y la hambruna comenzó a afectar a los mexicas. Estos quedaron aislados del continente debido a las calzadas ocupadas. Además, Cortés mantuvo un bloqueo con la ayuda de las canoas de sus aliados indígenas. Cortés también tuvo la ventaja de librar una batalla mayoritariamente defensiva. Aunque Cuauhtémoc organizó un ataque a gran escala contra las fuerzas de Alvarado en Taclopan, las fuerzas mexicas fueron rechazadas. Cuando Cortés logró victoria tras victoria, más estados tributarios se unieron a su lado. Incluso los estados más pequeños fueron útiles para contribuir con alimentos, trabajadores y suministros. Esto solo empeoró la posición de los mexicas. Durante el asedio, los mexicas contaron con poca ayuda fuera de Tenochtitlan. Cuando las fuerzas españolas llegaron a la ciudad, prácticamente todos los tejados eran un bastión enemigo. Una vez más, los mexicas adoptaron nuevas tácticas y ahora atacaron a los españoles desde sus edificios. Esto detuvo a los españoles por un tiempo, pero no pudo evitar su avance por la ciudad. A principios de agosto, la mayor parte de la población de la ciudad se había retirado a Tlatelolco. Cortés envió emisarios desde una ciudad mexica conquistada para invitar a los tlatelolcas a unirse a su lado y entregar a los refugiados, pero los tlatelolcas permanecieron leales a los mexicas. Los mexicas enfrentaron otro gran obstáculo cuando el pueblo de Texcoco, que todavía era leal a los mexicas, cayó en manos de los españoles. Durante 4 días, los 3 ejércitos de Alvarado, Olid y Sandoval empujaron hacia el mercado de Tlatelolco. Finalmente obtuvieron el control de gran parte de la ciudad. Cortés declaró la ciudad suya el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc intentó escapar con algunos de sus leales consejeros y nobles, pero fueron descubiertos y capturados, y posteriormente Cuauhtémoc fue ahorcado. Durante los siguientes 3 años, los conquistadores trajeron a toda Mesoamérica bajo el dominio español y establecieron el virreinato de Nueva España. La viruela siguió devastando a la población indígena y paralizando su capacidad para resistir a los españoles.